Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Nuestro país cuenta con una gran riqueza en variedad de plantas, con más de 25.000 especies de flora, lo que representa el 10% del total de las especies de plantas del mundo. Además, 4.400 de estas plantas tienen propiedades especiales que son utilizadas por la población. Esta diversidad se debe a los tipos de ecosistemas de nuestro país. Estudiar las plantas y comprender el sentido que tienen en nuestras vidas es un asunto que nos importa a todas y todos. Convivimos con ellas, formamos parte del mismo ecosistema y esa codependencia nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿qué tanto sabes de su diversidad en tu localidad? ¿Qué tipo de ecosistema hay en tu localidad? ¿Qué plantas favorecen la preservación del ecosistema en tu localidad? Conocerlas mejor es una oportunidad para valorar la vida, comprender la relación con ellas y, lo más importante, saber que preservan nuestro ecosistema. Para responder a las preguntas, esta semana las y los estudiantes reflexionarán sobre los factores abióticos de los ecosistemas y la diversidad de plantas. Formularán hipótesis para una pregunta de indagación. Desde arte y cultura, conocerán cómo el arte también contribuye al conocimiento científico. También elaborarán un listado con las características de un cuaderno de experiencias para registrar lo aprendido en su indagación. Finalmente, resolverán problemas cotidianos acerca de cantidades de plantas. Durante estas 2 semanas, las y los estudiantes buscarán dar respuesta al reto: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? Y a medida que profundicen en la respuesta, organizarán todo lo aprendido en un cuaderno de experiencias. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del sexto grado de la Institución Educativa 2236 de Bujamo. Muy bien, el día de hoy iniciamos la semana número 27. En esta semana, titulada Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas en nuestro país. Muy bien, niñas y niños, ¿sabían ustedes que el Perú cuenta con una gran variedad de plantas? Esta diversidad se debe a los ecosistemas de nuestro país. Por ello, es importante comprender la interrelación y la codependencia del ecosistema del que somos parte y su influencia en nuestras vidas. El reto para la presente semana: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer? Para poder ayudarles a enfrentar este reto, van a realizar las siguientes actividades. Van a relacionar los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Formularán posibles hipótesis para la pregunta de indagación que se plantea. Conocerán cómo el arte también contribuye al conocimiento científico. Elaborarán un listado con las características de un cuaderno de experiencias que te ayude a registrar lo aprendido en tu experiencia de indagación. Y por último, resolverán problemas cotidianos de cantidades de planta. Al concluir la siguiente semana, deberán organizar todo lo aprendido en un cuaderno de experiencias. Muy bien, niños, vamos a dar por iniciado
nuestras actividades de la semana número 27. Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. E iniciamos la actividad del día 1 con cómo se relacionan la diversidad de las plantas con las características de un ecosistema. Muy bien, niñas y niños, ahora para iniciar nuestra actividad vamos a ver nuestro propósito para el día de hoy. El día de hoy, niñas y niños, van a empezar su investigación y en esta oportunidad iniciarán el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. Por ello, es necesario observar el ambiente donde viven, reflexionar sobre las plantas de su comunidad y su relación con los seres humanos. La meta para el día de hoy: analizar y explicar las características de los ecosistemas. Los recursos para la actividad del día de hoy: características de los ecosistemas y la diversidad, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero. Muy bien. Vamos a empezar, niños, nuestra actividad del día de hoy y para ello les voy a pedir que respondan con sus saberes previos a las siguientes interrogantes. ¿Saben qué plantas son las más abundantes en su región? ¿Ya? Vamos con nuestras propias palabras, a dar respuesta a estas preguntas. ¿Sabes cuál es su importancia para la vida de sus pobladores? ¿Sabes cuál es la importancia que tiene para la vida de otras plantas y de los animales? ¿Y por qué? Muy bien. Luego de haber dado respuesta a estas preguntas previas a nuestra investigación, y a partir de las ideas que ustedes han generado, ahora les voy a plantear la pregunta de investigación para el día de hoy. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? ¿Ya? ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? ¿Ya? De igual forma, vamos a dar respuesta a esta pregunta de investigación con nuestros saberes previos. Van a escribir las respuestas y van a colocar en cada respuesta que ustedes den una idea que la fundamente. ¿Ya? Van a ordenar sus ideas antes de escribir. Ahora, aquí tienen un ejemplo de cómo pueden iniciar la respuesta de investigación. Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son. Y dan su respuesta. ¿Ya? Muy bien, niños. Recuerden que ustedes, al dar respuesta a esta pregunta, están creando sus hipótesis. Y bien, sus hipótesis sobre la relación entre el ecosistema y las plantas, también recuerden que para demostrar lo que has afirmado o lo que has mencionado en tu respuesta, ¿no?, en tus hipótesis, necesitan de ser investigadas. ¿Y para qué? De ese modo, tus ideas estarán basadas en evidencias científicas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para
poder dar respuesta a la pregunta de investigación y que éstas también tengan un carácter científico, ¿no? Que sean basadas en evidencias científicas. Tenemos que hacer un plan sencillo de investigación. ¿Y cómo vamos a hacer nuestro plan sencillo de investigación? Vamos a recordar cómo se hace un plan de investigación. Niños del 6º grado. A ver, lo primero que tenemos que hacer hacer un listado de las acciones que vamos a realizar. Profesor, ¿dónde encuentro ese listado? ¿Dónde encuentro ese plan de investigación? Vamos a ir a nuestro portafolio o vamos a ir al cuaderno donde nosotros podemos encontrar todas nuestras actividades desarrolladas anteriormente. Bien, en sus portafolios tienen apuntes respecto a qué deben hacer para demostrar sus hipótesis, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer en el plan de investigación es qué acciones van a realizar. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Enseguida van a anotar la lista de los materiales o recursos que necesitarán. A ver, el material 1, característica del ecosistema y diversidad. Esta ficha se la está proporcionando, ¿no?, la estrategia Aprendo en Casa. Ahora, ustedes también pueden agregar otro tipo de texto que nos ayude a dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿ya? Pueden hacer 1 o 2. Y por último, tenemos que si hemos elegido este tipo de lectura, que este tipo de lectura o este tipo de información deben de ser de fuentes confiables, ¿ya? Tenemos que conocer, ¿no? Ya ustedes conocen los criterios de confiabilidad. ¿Cómo pueden saber que un texto es confiable? ¿Ya? Muy bien. Y luego, ¿en qué registrarán la información que obtengan de la lectura? En cuadros o cualquier otro tipo de esquema que ustedes desean, ¿no? Y también deben de especificar qué otro tipo de esquema van a utilizar, ¿ya? Dónde van a anotar los registros de la información que obtengan de la lectura. Muy bien, y para ayudarte en tu plan de investigación, vamos a dar lectura, o ustedes van a dar lectura a esta información o texto, ¿no? Las características de los ecosistemas y la diversidad, ¿ya? Yo les voy a leer un párrafo, el primer párrafo, la introducción, como se puede decir. Ya ustedes continúan con la lectura del texto y luego que van leyendo, niños, van a hacer su resumen. En el resumen, ustedes lo van a hacer en una hoja de reuso en su cuaderno. ¿Para qué? Para que tengan el argumento necesario para dar respuesta a la pregunta de investigación del día de hoy, ¿ya? Muy bien, a ver, voy a leer la introducción del texto. La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino. Hace años se realizó un conteo de seres que lo habitaban y se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas
y miles de insectos, todos en un solo árbol. Ahora imagínate cuántos animales perderán su casita bonita cada vez que se corta un árbol. Y si en vez de uno se cortan miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del planeta, miles de especies se quedarán sin su casita bonita. Seguramente, si los animales que los habitan pudieran hablar, nos dirían: ni mi casa es ya mi casa. ¿Y tú? Que sí tienes posibilidades de hablar, ¿qué les dirías? Muy bien. Es una introducción para reflexionar, niños y niñas del 6º grado. Ahora ustedes darán la lectura de la introducción al ecosistema, ¿no? ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es un conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. ¿Ah? ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por seres bióticos y seres abióticos, ¿no? Miren, van realizando la lectura y van anotando. Tienen que hacer un resumen del texto leído, ¿verdad? Los factores bióticos tenemos los productores, que son las plantas capaces de producir materia orgánica, ¿no? O a partir de materiales inorgánicos. Tenemos los consumidores, los de primer orden, que son los animales herbívoros que se alimentan de plantas. De segundo orden, que son los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. De tercer orden, que son los animales que se alimentan de los dos grupos anteriores. Y tenemos a los carroñeros, que son los animales que se alimentan de los cadáveres de los animales de los grupos anteriores. Y por último tenemos los descomponedores, ¿ya? Son el último grupo, son los hongos y los seres microscópicos como la bacteria, que descomponen la materia orgánica muerta y se alimentan de ella. Niños, en el ecosistema también encontramos a los materiales como el agua, aire, minerales del suelo y la energía, la luz solar, o los factores abióticos, ¿ya? Ahí podemos sacar un resumen. Muy bien. 2. La diversidad de las plantas. ¿Cómo se relacionan con el ecosistema? Las plantas diferentes viven en ecosistemas con características diferentes. ¿Cómo son? Plantas diversas en ecosistemas diversos. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas, ¿ya? Nos dan 2 razones. Y tenemos la diversidad del ecosistema. Habrá diversidad de plantas. Y por último, a mayor cantidad de variedad de ecorregiones, habrá mayor diversidad de plantas. Muy bien, profesor. ¿Y cómo sabemos que esta información es valedera o verdadera? ¿O es creíble? Pues tiene en esta parte de abajo, tiene el nombre del autor, ¿no? Los datos del autor, ¿ya? ¿No? También tiene la página web donde ustedes pueden ingresar para constatar este tipo de información. De repente, ingresando a las páginas web, pueden encontrar más información de lo que nos ha permitido la plataforma entregarles a ustedes. ¿Ya? Muy bien.
luego de haber hecha la lectura, niños, van a escribir un resumen de cada parte de la lectura. Aquí te muestro un ejemplo. Característica de los ecosistemas. Plantas diversas en ecosistemas diversos. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. A la diversidad de ecosistemas le corresponde la diversidad de plantas. Muy bien, con este resumen que ustedes van a elaborar, van a poder fundamentar su respuesta a la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, niños. Ya tienen nuevas ideas sobre la creación y la relación entre los ecosistemas y las plantas. Ahora vamos a seguir aprendiendo. Muy bien, con estas nuevas ideas sobre la creación y la relación entre los ecosistemas y las plantas, ahora ustedes, luego de elaborar su resumen, ya están en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Qué característica del ecosistema se relaciona con la diversidad de las plantas? Escriban sus respuestas y no se olviden de redactar 1 o 2 argumentos que sustenten a su respuesta. Ahora vamos a analizar la confiabilidad del material que has leído. Ya, profesor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Muy bien, vamos a emplear los criterios que te presento a continuación. ¿Ya? A ver, primero, nombre de los autores o nombre de la identidad. Los criterios de confiabilidad de la información. Fuente de la información. Es un libro, una revista, un archivo multimedia. ¿Ya? Y si es así, ¿cuál es el nombre? ¿Ya? Luego, vamos a identificar el autor. Si es una persona, marcamos aquí, si es una persona, tenemos que contestar identificación del autor. Su profesión, ocupación, el autor es citado tantas veces, ¿ya? Solo si marcamos es una persona. Si marcamos es un equipo o es una entidad, tenemos que colocar qué tipo de entidad es: universidad, gobierno, empresa u otra. Muy bien. Felicitaciones a los niños y niñas del 6º grado porque han realizado la actividad que se le ha propuesto. Estoy seguro de que el día de hoy aprendieron algo muy importante. Y si es así, espero que les sirva para formar ideas más claras acerca de la relación que hay entre ecosistemas y las plantas. Y de qué depende que haya diversidad de plantas en un lugar. Ahora, selecciona lo que crees que puedas incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación y el trabajo de investigación que has realizado para encontrar las relaciones entre las características de los ecosistemas y la diversidad de plantas. También la importancia que tiene la cantidad de ecorregiones para que haya diversidad de plantas. Ahora, niños y niñas, vamos, o ustedes se van a autoevaluar. ¿Ya? De ahora en adelante, ya todos los días vamos a reflexionar y autoevaluarnos, ¿ya?
¿Y para qué nos va a servir o nos va a ayudar esta autoevaluación? Para ver cuál es el progreso de nuestros logros, ¿no? Para ver también cuál es el progreso de los productos que estamos desarrollando, ¿ya? Y esto te va a servir para que luego tú puedas mejorar tus productos, ¿ya? Y así tener un aprendizaje cada día. Van a copiar esta lista de criterios para poder autoevaluarse, ¿ya? A ver, ¿explicaste el ecosistema como el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno? ¿Explicaste que gracias a la sucesión el ecosistema se va poblando de variedad de plantas hasta llegar a su máximo desarrollo o clímax? ¿Explicaste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra proporcionándole oxígeno? ¿Explicaste que las plantas son flores, producen la diversidad gracias a las aves e insectos, llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diferentes variedades? Si lo lograste, pones un check. Y si hay observaciones, pues son lo que tú debes de mejorar. Muy bien, luego de su reflexión y autoevaluación, ahora vas a reunirte con tu familia y les vas a explicar lo importante que son las plantas para que se genere un ecosistema y cómo se produce la sucesión. Cuéntales también por qué tenemos una gran diversidad de plantas y por qué las aves, las mariposas y las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad. Y niños del sexto grado, niños y niños, para el día de mañana, martes 6 de octubre, van a conseguirse 2 plantas herbáceas, o mejor dicho, 2 hierbas, ¿ya? Iguales y comunes de lo que haya en tu localidad. Pueden ser, por ejemplo, a ver, si son hierbas alimenticias, está el romero, el huacatay. Si son hierbas medicinales, la manzanilla, salvia, etc. O si son hierbas decorativas, el falso bambú o dracena o dracaena o planta de la suerte o cualquier otra planta, ¿ya? Para el día de mañana. El día de mañana vamos a iniciar con nuestro experimento, ¿ya? No se olviden que para mañana deben de conseguir estas hierbas. Ahora bien, vamos a reflexionar. Pero primero vamos a recordar nuestra meta. Analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. ¿Lograste la meta? Vas a explicarlo en un texto corto. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Y por qué? Van a escribir su respuesta en el siguiente cuadro. Muy bien. Bien, niños y niñas del sexto grado. Espero que el día de hoy hayan aprendido que la diversidad de ecosistemas con características diferentes en clima, tipo de suelos, condiciones de humedad y otras son la causa de la gran diversidad en el Perú.
Muy bien. Muchas gracias por su atención prestada. Hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Que tengan todos un buen día.